Ok. conversando con Beto Castillo. Hola Beto, ¿cómo estás? Vamos a empezar esta charla de equipo, de tantas que hemos tenido. Beto es, para que lo conozcan un poquito mejor, los que seguramente ya lo conocen, eso es lo que para nosotros sería un socio fundador, alma de nuestro equipo, Sola, que nos motiva, nos ayuda, nos acompaña, nos inspira principalmente en nuestro trabajo como equipo. Bueno, Beto, bienvenido a estas charlas. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartirles algunas de las cosas que he vivido por ahí andando en la trinchera. Vos me imagino que dedicás un rato a ordenar ideas, a pensar, a poner y qué sé yo, y después tal vez se te da la luz en el momento en que saliste a caminar o te relajaste o estás haciendo otra cosa, salís del momento de pensar para sentirlo. Es como que te Sí, surge a partir de lo que te armás. sí, o sea, acuérdate, Fede, que yo estudié ingeniería industrial, Claro. que alguien pensaría que no tiene nada que ver con esto, y yo creo que no tiene nada que ver con esto directamente, ¿no? Uno pensaría que pues estudias o algo que tenga que ver con ciencias políticas o con comunicación o con cuestiones. Pero todo, debo decir de antemano, Fede, que todo lo que yo te voy a comentar aquí, lo que platiquemos, lo que salga de mi boquita el día de hoy, es producto de experiencia. Como te digo, yo estudié ingeniería industrial y he aprendido en la trinchera, ahí, ¿no? En las campañas, en diferentes lugares. Entonces, es mi verdad o eh, no quiero decir que sean verdades absolutas, no, posiblemente lo que te voy a decir esté escrito en algunos libros ahí que yo desconozco, ¿no? Es más, me ha llegado a suceder que en alguna reunión por ahí yo digo algo que se me ocurrió a mí, que pensé yo, que sentí yo, y alguien por ahí levanta la mano y dice, sí, 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 lo que fulano de tal, un autor reconocido o no, premiado o lo que sea, que yo desconozco, y dice, es la teoría de tal, pues primera noticia que yo tengo, ¿no? Eso me sucede, me ha sucedido, pero fundamentalmente son cosas que yo he observado reiteradamente, tienen que ver más, en mi opinión, con la naturaleza humana, ¿no? Con, con el comportamiento repetido que he visto en diferentes sociedades, en diferentes lugares, eh, porque de la mano de Antonio, de Toño Sola, he podido tener experiencias en más de 20, 25 países. Entonces, cuando ya es otro continente, es otro color de piel, es otra cultura, es otro idioma, etcétera, empiezas o al menos mi cabeza empieza a discernir, mira qué curioso, en aquel país lo manifestaban así, X cosa, y en este otro lo manifiestan de esta otra manera, pero en esencia es lo mismo. Entonces, como que yo he ido acumulando, he ido echando así como en una bolsita para mí como perlitas o como aprendizajes, yo me los imagino como unas bolitas, ¿no? Así, mira qué interesante. Y luego las utilizo o las traigo cuando creo que se necesita, ¿no? Bueno, ya me estoy extendiendo y enrollando mucho aquí. No, está perfecto. Y de todas formas, digo, más allá de tu carrera de licenciatura que estudiaste, vos sos una persona que lees de todas formas, No te oí, variada, no te entendí, perdón. sos una persona que de todas formas lee literatura variada, o sea, lees de todas formas. Bueno, déjame decirte algo. Voy a ponerme los audífonos a alturas. Me puse mejor los audífonos para oír. Perfecto, ahí hasta te escucho mejor todavía. Ok. Fíjate que debo confesar que yo no soy un lector ávido.
Leo algunas cosas, pero en este mundo que está ya tan comunicado, ¿no? Donde las fronteras ya prácticamente, sobre todo en materia de comunicación, donde todos traemos un aparatito como este y aquí está el mundo a nuestro alcance, eh, yo tengo la convicción de que lo que es estrictamente necesario saber, y le quito el estrictamente, te llegan las cosas. O sea, hoy en día te llegan las cosas por la televisión, por el teléfono, porque un amigo te lo comparte, etcétera, ¿no? Claro, Yo no leo sin que yo con esto quiera decir que leer no sea bueno, no, leer es buenísimo. Pero, eh, y perdón que hable de mí, pero es tu pregunta, respondiendo a tu pregunta de la lectura, yo más bien, y me lo decía mi mamá desde que yo era un niño, qué bobo eres, Beto, qué bobo eres. Con bobo quiero decir no tonto, sino bobo, o que estoy viendo. Yo veo, yo observo, y quiero enfatizar la palabra observar, porque es mucho más que solo oír o que solo ver con los ojos, es eh, continuamente. Esto es algo que se me da en automático desde chiquito. Yo estoy en una sala de aeropuerto, en un restaurante, acompañado o solo, ¿eh? Y no puedo evitar como imaginarme cosas. O sea, volteo y veo a un señor X y entonces me empiezo a imaginar, solo, ¿eh? Solo, como jueguito, pero no es algo que yo le aplaste on. Continuamente es así. Entonces, volteo y me imagino a ese señor, quién será, de dónde viene, qué está diciendo, qué le está diciendo. O sea, fíjate, estoy tan loco que a veces hago esto. En los aviones, en vuelos más o menos largos, pongo una película y le quito el audio para imaginar, para yo poner el diálogo claro, en mi cabeza. Pero no es ni siquiera que yo te pueda decir, es un ejercicio que lo hago 2 veces por semana. No puedo evitarlo. Salgo a caminar y veo una ardilla y me imagino a dónde llega esa ardilla, si tiene hijitos, o sea, estoy, entonces, no leo, pero supongo que tengo una riqueza imaginativa o no sé cómo, ¿no? Que a lo mejor raya medio en la locura, no lo sé, pero esto también es parte de una creatividad que no tiene nada que ver con el grado académico que estudié y te puedo decir que otra vez a lo largo de la vida y siempre desde mis vivencias personales, hay veces que he ido en un taxi o que estoy en un bar o que, ¿ah? Y yo estoy en este proceso continuo de rumiar, de parir, de gestar algo, y oigo algo, dice algo el mesero, ¿no? Y digo, ahí está, la ecuación la acaba de completar las 5 palabras que dijo este tipo, sin saber él me está trayendo lo que pedí, ¿no? El café o la cerveza. Y yo digo, ¡zas! ¡Zas! Entonces, varias veces me ha sucedido que un taxista me dice el concepto sin querer, me da, claro, porque yo estoy en un ejercicio que él ignora, me da el, el tema central del jingle para esa campaña, ¿no? claro. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero entonces esto me ha llevado a ser, sin yo saber, yo supe que yo era un creativo mucho tiempo después de saber que en las agencias de publicidad y en agencias de este tipo, así se les llamaba. Claro, Yo supe lo que era un copy mucho tiempo después de yo haber escrito decenas o cientos de copies. O sea, la teoría ha venido a posteriori en mi caso, ¿no? claro, Por eso, y yo lo quiero aclarar, porque si tú me preguntas, Beto, pero fulano autor o tal libro, no te voy a saber decir ni quién es, ni nada, sin menoscabo a la sapiencia y al conocimiento de esa gente teórica. Yo no desdeño la teoría. Yo lo único que digo es que en mi caso no es el fundamento de mi conocimiento, digamos, ¿no? claro, y es mágico, ¿no? Porque vos a lo largo de tu carrera, de tu trabajo en general, fuiste viendo
en la práctica cómo sucedían cosas que tal vez otros solo ven en la teoría, pero no saben cómo aplicar o no terminan de entender cómo aplicar, ¿no? La otra vez hablábamos o conversamos sobre el tema de hay que repetir un concepto, hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Claro, vos lo viste en la práctica, o sea, este chavo de repente repitió y repitió y repitió y lo hizo muy simple, pero profundo y sirvió. Y hay Ujú. otro que está queriendo dar una cátedra y decir un montón de cosas y la complejiza y se nota que sabe, pero no engancha, no engancha. Entonces, vos en la práctica pudiste ver lo que otros solo ven en teoría y les resulta difícil. Decir, "Vaya, ya cómo hago? ¿Cómo le hago para Mira, que este hombre repita?" yo hice aquí algunas notas de algunas ideas que no quiero que se me pase decir, comentarte, ¿no? Y ahorita Ajá. que tú me preguntas esto, hay tocas dos o tres cositas que yo apunté aquí. Así que si volteo aquí, simplemente es para ayudarme un poquito a mi memoria de lo que hice. Como te digo, yo estudié ingeniería, ¿no? Y cuando era estudiante, en el siglo antepasado, este, una cosa que al menos en la facultad o en la universidad donde yo estudié, en el norte de México, yo soy mexicano, eh, casi no podía ser un estudiante de ingeniería que se preciara de serlo si no eras un buen jugador de dominó. Entonces, Ajá. en la cafetería, pues a mí, en los tiempos libres o no en los tiempos libres, cuando debías estar en el aula, a lo mejor en clase, jugando dominó, sin apuestas ni nada de ese tipo, muy estudiantil, pero muy bien jugado, digamos, ¿no? Muy con seriedad, ¿no? Yo no fui un gran jugador de dominó, pero aprendí. Una de las cosas en el dominó dicen que hay como fundamentos, se llaman las cuatro R's, ¿no? Y una de las R's, o sea, de las cosas, recordar lo jugado, por ejemplo, es una de las R's del dominó. Una de las R's es repite la ficha. Ahora traigo eso con lo que estás diciendo. Efectivamente, mira, y son de los apuntes que hice aquí. En una campaña política, a lo mejor voy a decir varias cosas acá. Primero, mi experiencia me dice, otra vez, hablo de mí porque es mi experiencia, ¿no? Mi observación. Mi experiencia me dice que no hay que sofisticar las cosas en general. Es al revés. El ejercicio, en mi opinión, no es de sofisticación o de más en un sentido cuantitativo. Es al revés, es de menos, es de síntesis. Y cuando hablo de síntesis, esto implica un ejercicio que quizá es más complicado, más difícil de lograr que el ir a una biblioteca y sacar un libro, ¿no? Y está bien. Eh, es, Tiene que ver con comprender realmente qué hay debajo, debajo. Y como, me imagino que es como llegar a la fórmula de la Coca-Cola o de la esencia de la Coca-Cola, porque una vez que ya tienes la esencia, ya luego hacerlo en mucho es una cuestión de producción, digamos. Y entonces es hacerlo en muchos litros, ¿no? En muchos galones o lo que sea, y luego ponerlo en qué forma, en botella, en lata, etcétera, 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 ¿no? Pero lo más complicado me parece a mí es qué es lo que hay aquí, ¿no? ¿Qué es lo que le duele a esta gente? Entonces, una vez que lo tienes, esa fórmula hay que repetirla y repetirla y repetirla en diferentes formatos, como lo hace la Coca-Cola. Toda proporción guardada y que se me entienda bien, ¿no? Esto, cuando llegas a un país como muy pobre, con muchas necesidades, como Haití, por ejemplo, en donde nosotros como equipo hemos estado, o muchos lugares de Centroamérica o del propio México, ¿no? Mi país, tienes que, y quizás este es el reto más complejo de conseguir realmente, no, no teóricamente, realmente para alguien como nosotros, que somos asesores, que somos consultores.
humildad, si le puedo llamar así, de que no les vas a ir a enseñar nada. Ellos son así como son. Tú no vas a cambiarlos. Tú lo que quieres es ir a comprender cómo son, lo cual en el transcurso de una campaña que suele ser corta, ¿tú cómo vas a tratar de irles a imponer ideas? Es muy difícil. El proceso es al revés. ¿Cómo a una señora en Haití, tan pobre, con 5 hijos, que difícilmente sabe cómo va a acabar el día, ¿no? ¿Cómo le vas a ir a decir? Por eso yo rumio y pienso y traigo, porque estoy tratando de meterme, si se puede decir así, adentro de la piel de esa persona y tratar de ver cuál sería en ese caso la síntesis conceptual que hay que decirle a esa señora, porque verás, y esta es otra cosa de las que apunté aquí, muchas veces el gran público no sabe leer o escribir. Muchas veces nosotros no comprendemos el idioma. Vuelvo al caso, me refiero otra vez al caso de Haití, en donde ahí hablan creol o francés y al menos yo no domino eso, ¿no? Y entonces esta gente va a ser imposible hacerles llegar un texto, no imposible en términos logísticos, pues puedes hacer, pero yo, la balita o la capsulita de aprendizaje que me llevo es que mucha gente posiblemente no sepa leer y escribir, pero todos, Fede, todos sienten. Entonces, mi conclusión a este momento es que la comunicación que no tiene emocionalidad prácticamente no va a lograr su objetivo. La efectividad de la comunicación, de nuevo, me remito a mi aprendizaje, no es del cerebro hacia abajo, es de abajo, de las vísceras, de las entrañas hacia arriba. Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces, tú debes apuntar lo que yo llamo la balística comunicativa, ¿no? Llega un momento en que es lo que manejas, ¿no? Balística comunicativa, para ver qué tipo de mensaje debes, debes disparar, es que no quiero usar ese término, ¿no? Debes emitir a dónde, porque hay muchos tipos de emociones, ¿eh? Cuidado con esto. Hay la alegría, la felicidad, la esperanza, eh, eh, todas estas cosas que son hacia lo positivo y está bien, pero también hay el coraje, la ira, la frustración, que debo decirlo, muchas veces están ahí y no puedes voltear para otro lado porque llegas a la conclusión, la desesperanza, Fede, la desesperanza. Entonces, si tú quieres lograr una comunicación efectiva, en mi opinión y basado en mi experiencia, tienes que ser capaz de ser humilde, ¿no? De como cuando estás en una habitación en la noche, la mejor forma de ver la luna o las estrellas afuera es apagando la luz interior. Si tú prendes la luz de la habitación, bajas muchísimo la claridad, la nitidez de lo que estás viendo afuera. Pero si la apagas, ese es un ejemplo para decirte, tú tienes que minimizarte en este aspecto que lo estoy diciendo para poder ver.
y sentir la luz esta, ¿no? Es muy interesante. Cuento una anécdota. Me estoy extendiendo mucho, pero espero estar haciendo cosas. Una vez, voy a decir un ejemplo real, llego a México, te estoy hablando del 2006, la campaña de Felipe Calderón, que pudimos estar en el lado ganador en esa ocasión, no siempre se gana, y eran de los inicios de lo que hoy es el equipo Sola, ¿no? Este, y entonces yo vivía en España en ese entonces y, y Toño ya estaba en México, ¿no? Y entonces gana Felipe Calderón la interna, eh, y ya es el candidato y nos vamos a la constitucional, ¿no? A la abierta. Y me dice, Toño, vas a tenerte que venir a vivir acá, etcétera. Está bien. Era una campaña interesante porque era contra el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y lo logramos derrotar en aquella ocasión. Y entonces llego yo a la Ciudad de México, yo soy mexicano, eso, digamos, jugaba a mi favor en ese momento porque de alguna manera, pues la cultura la domino bastante bien. Y entonces llego y me dice Toño, que andaba, como suele suceder, a 1000 por hora, ¿no? Entre juntas, me dice, a ver, Héctor, necesito que te pongas las pilas rápido. ¿Qué necesitas? ¿Qué información necesitas que te den? ¿Quieres la información macroeconómica de los últimos censos del último año? Le dije, no, 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 dame un día, día y medio para caminar por la ciudad, para subirme al metro, para ir a las plazas, para conversar con los taxistas, con los meseros. Así me nutro yo. Y me voy a lo que dices, tú lees. No, yo no le pedí nada de leer y me fui. Y fue enriquecedor, muy enriquecedor este ejercicio que hice y eso lo he hecho en algunas otras ocasiones, ¿no? Porque ahí está la esencia de lo que yo necesito para saber. Mira, cuando tú hablas con un niño pequeño que apenas se levantará unos centímetros, no llega ni al metro, un niño chiquito, y tú siendo adulto, pues evidentemente eres mucho más alto, mucho más grande que él. Entonces, de alguna manera es lo mismo. Tú te bajas al nivel del niño, ¿no? Te acercas y le hablas de tú a tú. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Y esto me lleva a otro aprendizaje que he tenido, Fede. Los spots que nosotros hacemos, los spots que nosotros producimos, y esto es más o menos parte de la cultura del equipo Sola, la hemos hecho parte de nuestra cultura, no tienen como objetivo ganar un Oscar, sino lograr un efecto. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces en las campañas se invierte mucho tiempo, esfuerzo, dinero en grandes producciones sofisticadas, con helicópteros, con una bola de cosas, y me parece que sería el equivalente a ir a ver una película llena de efectos especiales, etcétera, que a lo mejor es entretenida, pero no te lo dice. Yo prefiero en este sentido las clásicas películas en donde es clara la historia de lo que se quiere contar. Y a veces creo que es por falta de claridad que hacen esto, ¿no? Porque ideas hay muchas, ¿no? Ocurrencias hay muchas, pero mensajes que aporten a la estrategia no es tan fácil. Claro, ahí sí, muchas veces me ha pasado, ya que traes a colación las películas, que de repente estoy viendo una película y empiezo a sentir algo. De repente me viene a la conciencia que estoy sintiendo algo y ahí me pongo, recién ahí me pongo a observar, digo, ¿qué será? Ah, esta musiquita de fondo que no me había dado cuenta que estaba, de repente me trajo algo y esta imagen de repente me generó y acá se, se, se pausa en la imagen y se vuelve más lenta y todo ese combo de cosas, ahí está, ahí me hizo, pero cuando uno va pasando, transcurriendo la película, solo empieza a sentir cosas. Es una película muy efectiva, que te hace sentir sin decirte,
ahora te voy a hacer sentir esto, que a veces sí nos pasa en las campañas. Decimos, bueno, entonces quiero ir a decir que quiero que sientas tal cosa, pero no lo vas a lograr. O sea, tenés que hacérselo sentir, no Claro, decirle que querés que lo sienta. O sea, como claro. dice, no es que te Ve- voy a obligar a que sientas, ve- tienes que estar enojado. O sea, no, o Mira, sea, mira, aquí te doy dos cosas también que sean parte de mis notas. De chiquitos nosotros jugábamos, ¿no? Mis hermanos y yo, los amigos, y decíamos una frase, decíamos, ¿quién se comió la caca del cabá? Entonces la lógica es decir yo. Y entonces, ja, 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 porque cayó en la trampa, ¿no? ¿Quién se comió la caca del cabá? Yo, decían. Pero esto me lleva a algo muy simple que es la comunicación más efectiva. Es exactamente eso que tú decías, la que el público, no importa si no sabe leer y escribir, concluye. Tú no le, o sea, que esto es un ejercicio de nosotros los creativos, es más chamba, más trabajo para nosotros, ¿no? Más pensarle, más sentirle. ¿Cómo le hago a este haitiano? ¿Cómo le hago a este guatemalteco? ¿Cómo hago que este argentino? ¿Cómo hago que este paraguayo? Lo que sea, el país que sea. ¿Cómo hago para que este paraguayo deduzca lo que le quiero decir? La comunicación más efectiva es ¿quién se comió la capa del cabá? Yo. Entonces, esa es la gracia, ese es el talento que debemos tener quienes nos dedicamos a esto para que esas personas simples, necesitadas, que muchas veces sufren, etcétera, etcétera, deduzcan lo que les quieres decir, ¿no? Eh, yo soy o me crié en el norte de México. De hecho, nací en una ciudad norteña y luego mi familia emigró a una más en la frontera. Nací en Monterrey y luego nos movimos a Mexicali, Baja California, que eso sí está en la frontera con California. Y entonces, en ese tiempo, todavía no existían los celulares, las computadoras, aunque suene extraño, nada de eso existía. Entonces, eh, eh, hay mucha influencia de Estados Unidos, ¿no? Viviendo en la frontera y más en el lado de California. Entonces, un deporte que se practica mucho por allá y se consume mucho es el fútbol americano. Y el fútbol americano, pues, más allá de cualquier otra cosa, lo que rescato es esto. Hay varios tipos de jugadas en el fútbol americano. Son por tierra o por aire. Cuando es por aire, el mariscal de campo, el quarterback que se llama, toma el ovoide, la pelota, y la lanza a un receptor, tratando de que la atrape, ¿no? Y entonces ganar yardas, en fin. Y siempre he visto que también se comete un error en la comunicación, de todo tipo, incluso en la publicitaria. En esta cosa que te digo de que yo no paro la máquina porque no puedo, no sé cómo, cuando veo la televisión o algo, veo los comerciales porque te los ponen. Entonces, no tienes idea la cantidad de veces que yo digo, ¿qué me dijo este comercial? ¿No? Y son millones de dólares los que se invierten en las producciones, todo esto, ¿no? Y entonces digo, y parece una locura lo que voy a decir, pero es que una idea suelta, para efecto de esto que estamos hablando, no sirve prácticamente de nada, aunque sea una gran idea. Si no abona al objetivo, no sirve. ¿Por qué te digo lo del fútbol americano? Porque la eficacia de la comunicación es como un pase de fútbol americano, ¿no? En donde el lanzador lanza, en este caso el emisor del mensaje lanza, y la eficacia se cierra hasta que el receptor la atrapa. Si no la atrapa, en fútbol americano se llama pase incompleto. Y no tienes idea la cantidad de veces que yo he visto a candidatos, o insisto, incluso en campañas publicitarias, en donde creen que ya se consumó la comunicación porque lanzaron el mensaje. Mentira, ¿eh? Si ese señor o señora humildes en los barrios o empresarios, pero me refiero más a los humildes, porque la gente con un cierto nivel económico, social más alto, posiblemente tenga más recursos, ¿no?
de educación, ¿no? En su vida. Yo creo que es un buen ejercicio tirarle, pedir o conseguir que los más humildes, los más ignorantes, los más ajenos a esta realidad convencional, te comprendan. En Haití hemos trabajado en 2 campañas presidenciales, las 2 ganadoras, ¿no? En la segunda, con nuestro querido Jovenel Moïse, quien fue asesinado ya en la presidencia y nos dolió muchísimo porque teníamos una relación muy cercana con él. Pero bueno, con él no era político, él era un empresario, ni siquiera era de la capital, no era de Puerto Príncipe, él venía del norte. Y él era un empresario que en ese momento fundamentalmente se dedicaba al cultivo de bananas, ¿no? Que exportaba. Tuve la oportunidad de estar alguna vez en sus plantíos y era impresionante aquello. ¿Puedo seguir hablando? Sí, sí, sí. Yo me voy a mover para cargar la batería. Ok. Y entonces cuando llegamos, el equipo, eh, había una discusión ahí en el equipo que él ya tenía local, etcétera, etcétera, de cómo íbamos a presentarlo públicamente, ¿no? ¿No? Y entonces nosotros en una de las reuniones, con toda la complicación del lenguaje, del idioma, del cultural, de que íbamos llegando a insertarnos en una dinámica que ya estaba más o menos avanzando. Alguien dijo de los haitianos, despectivamente, algo como, no, 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 él es el neck banana. ¿Qué? Yo, ¿no? ¿Cómo eres bobo, Beto? Que me decía mi mamá de chico. Espérame, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿No? Que no, que él es solo, se refirió al candidato, él es solo el neck banana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces ya nos explicaron, porque yo detuve el tren, yo dije, espera, ¿de qué están hablando? No, 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 ¿y qué es eso? Entonces, en creol, neck banana significa algo así como el hombre plátano, el hombre banano, el banana man, una cosa así, pero despectivamente. Y yo dije, como te dije hace rato de los taxistas o los camareros que de repente te dan la clave, yo dije, ahí está el posicionamiento, ese es el posicionamiento. Cuando lo dije en voz alta, casi se me echan encima, Fede, porque me decían, no, ¿cómo? El país necesita generar empleo. Todo lo que decían era cierto, pero yo no estaba hablando de eso. Yo no estaba hablando de eso. Finalmente, obviamente, con el liderazgo y la firmeza de Toño como estratega principal, digamos, logramos que aceptaran a regañadientes lo de Neck Banana. Y los spots que hacíamos al principio eran así, y salían plátanos volando, casi caricaturizados. Y entonces, aquí tienes 2 posiciones para ver esto, por lo menos. Una es decir, qué ridículos, qué poco profesionales, o la otra es decir, wow, qué manera de entender la lógica interna del pueblo, que fue lo que pasó. Lo amaban, Fede. Decía, "Neck banana, neck". Y luego además él, ya de su cosecha, cuando tenía mítines, llegaba, no sé cómo le hacía, con plátanos, con racimos de plátanos, y les regalaba a algunas gentes plátanos. ¡Ah! Entonces era neck banana, tremendo. Bueno, lo digo como un ejemplo, ¿no? Lo Eh, quisieron, de alguna manera, es que tiene mucho que ver con todo lo que venía diciendo. Lo amaron, lo amaron. claro. Lo vieron uno de los suyos. O sea, ante la situación de que el perfil del hombre era un empresario del norte, que había
con una importante historia personal de éxito, ¿no? Eh, que muchas veces vender a un empresario en la política tiene sus problemitas porque en general hay una tendencia a rechazar al que ha sido exitoso, al que tiene más dinero, cuestiones de este tipo, ¿no? Y sin embargo, este hombre entró facilito como Nick Banana. Además, a él como candidato le fascinó en lo personal. Nick Banana. Y decía él, no, 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 así le decía, no, 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 yo no soy candidato, soy Nick Banana. Maravilloso. Posiblemente es de los clics más importantes que hemos hecho conceptualmente con un candidato en cuanto al posicionamiento. Ha habido muchos a lo largo de todo esto, pero bueno. Entonces, mira, esto me lleva a otra cosa, la comunicación política, de acuerdo a mi experiencia, siempre de acuerdo a mi experiencia. A veces nos confundimos de cuál es el propósito en una campaña, y el propósito es ganar las elecciones. Muy bien, también los otros quieren hacerlo, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer para ganar las elecciones? Que voten por ti, ¿no? Que la mayoría de los que van a ir a votar el día de voten por tu candidato. ¿Qué hay que hacer para que la mayoría de los electores voten por tu candidato? Que al momento de ir a la urna, tu candidato sea el que consiga el más potente clic o conexión emocional con el elector. Entonces, desde mi perspectiva y de acuerdo a mi experiencia, lo que tenemos que hacer, los que estamos atrás construyendo, sobre todo la parte de comunicación, de imagen, es que los electores, y así sin rostro y sin denominación, tengan claridad de lo que el candidato quiere. Es imposible que un candidato visite a todos los posibles electores en un país o incluso en una ciudad grande. Es imposible, es imposible. Y es cuando todas estas redes sociales y medios de comunicación te ayudan. Pero es cuando más cuidadosos hay que ser de todo lo que hemos estado conversando, Fede, de que el mensaje sea el correcto. En el grupo Sola, en el equipo Sola, nos preciamos de ser muy serios, formales, responsables, etcétera, pero además como muy técnicos, ¿no? Lo más que se puede científicos en esto. Entonces, muchas de las veces, cuando hay el tiempo y la posibilidad de hacerlo, hacemos estudios de opinión, focus groups, y a veces llegamos a la semiótica, que es algo bastante más profundo, que yo siempre le decía a Marcelo López, que es el semiótico de nuestro equipo, ¿no? Un genio, ¿no? Le decía, hoy, cuando fui comprendiendo más lo que era la semiótica y todo esto, le decía, pues esto no tiene chiste, Marcelo. Ya nos reíamos, ¿no? ¿Por qué, Betito? ¿Por qué dices esto? Pues porque vas y le preguntas a las personas, ¿no? Obviamente esto es una forma coloquial de contarlo. Porque tú vas y haces una investigación y le preguntas a las personas, ¿cuál es el sabor de helado que más te gusta? Y ya, de tu muestra, ¿no? Que obviamente es representativa, etcétera. La mayoría te dijo chocolate. Bueno, pues ahora vas y haces que el candidato diga chocolate. Pues está muy fácil. Ja, 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 y se reía Marcelo. Pero en esencia eso es. Y sin embargo, así de fácil como suena lo que estoy diciendo, no es tan fácil lograrlo. No es tan fácil lograr que el público, el día de, el elector, los votantes,
tengan muy claro en su emoción, en su mente, quién se comió la caca del cabá. Clic, está muy fácil. Ese yo, ese cara de caca, debe ser la cruz o la tacha o lo que sea en cada país, el nombre de tu candidato. Es muy fácil, lógralo. ¿Quién se comió la caca del cabá? En Haití con Banana Men, y obviamente todo el discurso que construimos lo pudimos conseguir, ¿no? Y otra cosa Pero más o interesante que menos decías, esta es la idea, perdón. sobre ese mismo punto, otra cosa que decías, para no quitarte mucho más tiempo, Benito, pero me parece que es muy importante, cuando uno trata de llevar a esa simplificación, más que simplificación, esa síntesis del objetivo de una campaña, una de las cosas que me llamó la atención de cuando me habías compartido tus notas, tiene que ver con comprender que tu lucha no es contra el otro candidato. O sea, no tenés que ir a reventar al otro candidato. La lucha está en entrar acá, en lograr entrar a la cabeza, más que a la cabeza, a las tripas, como dijiste, lograr pasar por las tripas de los electores. A veces tiene que ver con ese contraste, ¿no? De decir, Sí, el otro es, yo no soy, yo soy, el otro no es, pero siempre y cuando la pelota llegue a donde tiene que llegar, porque vos te puedes pasar madreando al otro candidato, pero si la pelota no llega, ¿para qué? así es. Hay una cosa que también jugando decimos, ¿no? En el equipo. El bien siempre triunfa sobre el mal, siempre y cuando el bien no se apendeje. Es decir, no es una cosa que se dé en automático, ¿no? Hay que hacer este ejercicio que te estoy diciendo. ¿Sabes qué ha sucedido con, con, con todos estos años y todas estas campañas que hemos vivido? Esto tan simple que estoy diciendo, que estos elementos tan sencillos, tan básicos que te estoy diciendo, eh, no, casi nunca lo detectan los del otro lado. No son pocas las campañas en donde el adversario no sabe por dónde le estamos pegando. Y no necesariamente es meterle más dinero. Mira, voy a hablar un poquito de algo que no quiero que se me pase aquí en mis notas. La tan sobada y manoseada estrategia, ¿no? Ahora todos son estrategas y estrategia y estrategia para aquí y para allá, pero la estrategia es algo muy importante. La estrategia, sin estar grabada en piedra, digamos, ¿no? Es algo dinámico que se puede mover, pero es la vía, la ruta que se traza para no perdernos en el camino, no desviarnos en el camino. Porque en una campaña hay presiones, hay carencias, hay intereses, hay egos, lo subrayo, egos. Hay mucha gente que quiere imponer sus ideas porque tiene un cargo específico o porque es el hermano, el tío, el socio del candidato. Uah, no tienes idea, o a lo mejor sí tienes idea. Pero cuando tienes una estrategia bien definida, seria, lo ideal es que esa estrategia sea como la partitura de una orquesta en la que todos tocan la misma melodía, la misma canción, ¿no? En donde los violines dicen tocan lo que deben decir, tocar, el piano, todos están en armonía estratégica, en la armonía estratégica, porque si no, pues cada quien va por su lado, como muchas veces sucede, y entonces aquello, la gente, el público,
lo escucha como una cosa desordenada, ruidosa, no tiene sentido, aunque le estén metiendo millones de dinero y es puro dinero tirado a la basura, si no, en mi opinión, abona la estrategia, si no está dentro de la partitura. Lo que dice el candidato, lo que dicen los portavoces, lo que se hace en tierra, lo que se hace en términos políticos, todo debe seguir la misma partitura. Si me apuras a estas alturas de mi vida y de mi experiencia, te tengo que decir que yo he visto campañas que tienen mucho dinero y no ganan. El dinero, ergo, el dinero no es el, la solución o el... He visto candidatos, he visto campañas que tienen candidatos súper carismáticos, te enamoras de ellos o de ellas, ¿no? Con solo, y sin embargo pierden. He visto candidatos o campañas que tienen candidatos con una gran experiencia, con mucha andadura política, que han ocupado cargos, que son conocidos y sin embargo pierden. Y entonces, sin haber una fórmula, una panacea, una fórmula mágica, una varita, ¿no? Ahí de hada madrina, a estas alturas, yo te tendría que decir que el elemento único más importante desde mi perspectiva, lo que los gringos le llaman the most important single factor, o sea, el factor solo más individual, más importante, en mi opinión, es una buena estrategia seguida con disciplina. Una vez dije esto y lo voy a repetir porque tiene que ver con lo que estoy comentando. La curiosidad mató al gato y la indisciplina al candidato. Eso es algo que se me ocurrió una vez, se los dije, se rieron porque es gracioso, digamos, pero es cierto. En una campaña, si no hay estrategia, es como un tren que no tiene piloto, cabrón, un avión que no tiene piloto. Vas a ciegas, vas bandeando, todos los días amaneces con ocurrencias, con diferentes... Y esto se da muchas veces. El hijo mayor del candidato llega y un compadre la noche anterior en un asado le dijo tal cosa y ahora hay que hacer así. Sí, casi me animaría a decirte, como para ir concluyendo, Beto, que en línea con eso que vos decís ahí, si tenés que elegir entre los tipos de campañas que tal vez nos han tocado, creo que las que más abonan a los triunfos que hemos tenido son aquellas que efectivamente en ese factor único más importante han sostenido la disciplina. Y luego han, yo seguramente, y habrá de otros equipos, campañas que tienen grandes ocurrencias, lindísimos spots, espectaculares mensajes, pero creo que la línea que se traza en casi todas las campañas ganadoras tiene que ver con esa disciplina, con Mm, ese orden, casi mm. todas esas. Son, creo que hay muy pocas campañas que ganan con absoluta indisciplina. Oye, yo también para terminar, porque por el tiempo, déjame decirte otro concepto más que hemos acuñado también en este tiempo y que tiene que ver con esto que yo hago, ¿no? Vuelvo otra vez al norte de México, en donde el fútbol americano era, como te platiqué antes, eh, uno de los deportes, y el otro, que también se juega mucho en México y en otros países, es el béisbol, ¿no? Alguna vez yo no sabía nada de béisbol, sigo sin saber mucho, pero bueno, pero un día iba a haber un juego muy importante y un amigo me dijo que sí es muy aficionado, ¿no? Al forofo, al béisbol. No me acuerdo qué equipos jugaban, pero era la final de algo importante. Y me dijo, Beto, no te pierdas este partido, es un partidazo. Y bueno, se me olvidó, se me olvidó. Y entonces cuando prendí la televisión, ya se estaba acabando, ya había acabado de hecho, y decían, y así eran, haz de cuenta, los verdes contra los azules, ¿no? Y entonces dijeron, y así ganan, no decían los azules, gana Juan López, ¿no? Gana Juan López este partido, el lanzador de los azules. Y se acabó el partido.
Y dije, pero, a ver, son 9 contra 9, ¿no? No, ¿cómo que ganó Juan López? Si eran 9. Me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces al día siguiente, que viste el partido, Beto, y, wow, ganamos en el último strike, y quién sabe qué me decía. Bueno, le digo, oye, oye, amigo, ¿por qué decían Juan López? ¿Por qué? Ah, me decía, ¿por qué es el lanzador? No, le dije, a ver, yo no sé nada de béisbol, explícame. Ah, bueno, un lanzador, un pitcher, como le llaman los en inglés, el objetivo es que la pelota que él lanza a cada uno de los diferentes bateadores con los que se va a enfrentar, unos son más bajitos, unos son más altos, unos son zurdos, unos son derechos, etcétera, etcétera. Él, con su habilidad para lanzar la pelota de béisbol, los ponche, o sea, les haga 3 strikes y los ponche. O por lo menos que no logre que la saquen del campo, que hagan un home run, ¿no? Que puedan dominarlo. Él puede, con su capacidad, dominar a los bateadores. Y entonces, para eso, tiene que pasar la pelota por la zona de strike de cada bateador. La zona de strike cambia según el físico de cada uno, porque, insisto, unos se paran de una manera, otros son más altos. Entonces, a veces la zona de strike es más delgadita y más alta, en otros es más ancha, según, ¿no? Ah, y entonces, comunicativamente, y esto se lo he dicho a varios candidatos, una vez que tienes el mensaje, una vez que tienes el grito de campaña, una vez que tienes esa, esa síntesis que decías tú, esa fórmula, digamos, comunicativa, ahora tú, candidato, lo que tienes que hacer es pasarla por la zona de strike de tu auditorio como un lanzador de béisbol. Si vas a hablar con mujeres que son madres solteras, tu mensaje, y esta es habilidad que tiene que tener el candidato con sus asesores, es adecuar su mensaje sin cambiarlo por la zona de strike de ese público. Si vas a hablar con jóvenes universitarios, seguramente no tiene que ser la misma. Tienes que adecuar el mensaje para pasársela en la zona de strike a los universitarios, a los empresarios, a los banqueros, a los pobres que necesitan un empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Un candidato, Fede, en mi opinión, su principal actividad, el candidato, no es ser un sabelotodo, dar clases en cada vez que habla de economía, no, no, no. El candidato debe salir todos los días a enamorar a la gente, a cantarles un bolero romántico, mi hermano. Y esto implica un bolero romántico o una bachata o un rock, pero la letra, el mensaje debe ser idealmente el mismo, que está en la partitura de la estrategia, pues. Entonces, explicado así, una mañanita de sábado, como estamos hablando tú y yo, se oye muy sencillo. Instrumentarlo y coordinarlo en las presiones, las carencias, las velocidades, todas las ideas que se mezclan, a veces no es tan sencillo.